7, del 1 al 10, dice la palabra del Señor: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo Dios dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir que el Señor nos ayude con esta porción. Señor, te damos gracias por tu palabra y por las verdades eternas que encontramos en ellas. Señor, te ruego, permítenos, Señor, acercarnos con humildad y que podamos reflexionar sobre la vida de Melquisedec, vida que nos apunta hacia Cristo, nuestro gran sumo sacerdote. Te ruego, Señor, que a pesar de mis limitaciones y debilidades, me uses para enseñar a este pueblo. Que sea tu Espíritu Santo el que hable hoy, que hable impartiendo sabiduría, entendimiento y verdad, y que mis hermanos puedan ser, o puedan ver, mejor dicho, Señor, claramente a Cristo y sean edificados en la fe. Danos, Señor, te ruego, danos un corazón humilde y dispuesto a aprender para no estancarnos en la fe y para crecer en esa madurez y ir rumbo a la perfección. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Amén. Gracias te doy, Señor. Hermanos, en el Antiguo Testamento, la figura del sacerdote era crucial para la vida espiritual del pueblo. Esto se debía a que el sacerdote era el representante del pueblo ante Dios y era representante de Dios ante el pueblo. Solo un sacerdote, si recuerdan, tenía la potestad de presentar el sacrificio y ofrenda en nombre de los suyos para expiación de pecados, a fin de obtener el favor de Dios para el pueblo. Todos los años, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados de todo el pueblo, para que de esta manera la sangre de ese sacrificio sustitutivo lo limpiara por un año más. Ese sacrificio lo que permitía era que un Dios 3 veces santo habitara en medio de su pueblo. Era un pueblo corrupto, pero podría habitar en medio de ellos sin pasar por alto, atiendan bien, su justicia, sin pasar por alto su justicia y sin consumirlos en acto. Entonces, esta ceremonia era súper relevante para el mantenimiento de la relación de Israel con Dios. Y uno de los elementos indispensables o fundamentales para la celebración de esa ceremonia era tener un intermediario o un sumo sacerdote. Era súper necesario tener un sacerdote. Para un judío, tener un sumo sacerdote era sinónimo de garantía. Era una garantía que sus oraciones y sus ruegos eran escuchados y que por mediación de este hombre sus pecados eran perdonados. Era una garantía, porque si no había un sumo sacerdote, no había el intermediario, no había aquel que ofrecía los sacrificios necesarios para el perdón.
No había aquel que entrara al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio para perdón. Y por ende, hermanos, no había acceso a Dios. No había acceso a Dios. Para nosotros, en pleno 2024, la figura del sumo sacerdote quizás sea algo distante, ya que no vivimos en un contexto de sacrificios y mediaciones sacerdotales. Si bien tenemos oficiales que en un sentido son como sacerdotes, nosotros, a diferencia de ellos, sabemos muy bien, que nuestro perdón no viene por medio de su intercesión. Nosotros sabemos que nuestro perdón viene por el sacrificio del Señor Jesucristo. Sacrificio definitivo, una vez y para siempre. Sin embargo, para los lectores originales a quienes iba dirigida la carta, que en su mayoría eran judíos que se hicieron cristianos, este no era un tema menor. El tema del sumo sacerdote no era un tema menor. Es más, si se ubican en el tiempo donde se escribió la carta, el templo aún no había sido destruido. Por ende, el sistema sacrificial seguía vigente. Se seguía realizando esta celebración. Y muchos de ellos, al irse al cristianismo, eran acusados por sus compatriotas de no tener un sumo sacerdote que intercediera por ellos. Por lo que enfrentaban entonces uno de los mayores desafíos para su fe al comprender que Cristo era el gran sumo sacerdote. Ese desafío era reconciliar, y atiendan bien porque esta es la parte clave, reconciliar el sacerdocio de Cristo con las tradiciones y leyes levíticas. El problema radica en que la ley de Moisés es muy clara. Es muy clara en cuanto que al sacerdocio estaba reservado exclusivamente para la descendencia de la tribu de Leví. De la tribu de Leví, específicamente de la familia de Aarón. Sin embargo, Jesús no era de la tribu de Leví, él era de la tribu de Judá. Lo que naturalmente se levanta una objeción. ¿Cómo puede ser Jesús un sumo sacerdote legítimo si no pertenece a la tribu de Leví que fue establecida por la ley? ¿Cómo? Quizá para muchos de nosotros esta pregunta nos ponga contra las cuerdas. Pero al autor a los Hebreos, que era un gran teólogo y un gran conocedor del Antiguo Testamento, no, hermanos, no. Él responde a esta objeción introduciendo la figura de Melquisedec. Él responde a esta objeción introduciendo la figura de Melquisedec, diciendo que es un sacerdocio más antiguo, distinto y superior al de Aarón. ¿Se imaginan lo que estaban escuchando los judíos? ¿Qué? ¿Qué? Sí, hermanos, Melquisedec. Entonces, para responder a esa objeción recurre a esta figura histórica, significativa, misteriosa y enigmática. Que por cierto debo decir algo que me sorprende, que hay numerosos estudios, hay ensayos y hasta inclusive hay libros sobre Melquisedec. Y uno se pregunta, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que haya hasta el libro de Melquisedec, siendo que la Biblia habla muy poco de él? Específicamente se lo nombra en Génesis 14, algunos versículos, en Salmo 110 y en algunos versículos de Hebreos, pero nada más.
Sin embargo, hay libros sobre Melquisedec. Literalmente en la narrativa bíblica, este hombre aparece de golpe y desaparece de golpe. Es literal. Entra y sale. Y lógicamente, al ser de esta manera, su figura misteriosa causa una gran cantidad de especulaciones. Por ejemplo, algunos rabinos judíos enseñaban que era un ángel. Inclusive algunos se llaman Arcángel Miguel. Otros inclusive enseñaban que Melquisedec es una cristofanía. Es más, hombres piadosos creen que es una cristofanía, es decir, que Cristo es un Cristo preencarnado o una manifestación humana de Cristo. Pero, hermanos, es nuestro deber el no especular sin bases sólidas. No hay que especular sin bases sólidas e ir más allá de donde la Biblia nos permite, porque podemos caer en el error. No hay que especular sobre la vida de este hombre, hay que ceñirse exclusivamente a lo que dice la Escritura. Exclusivamente a lo que dice la Escritura. Entonces, más allá de las especulaciones, lo que importa de Melquisedec es que su figura nos apunta a alguien mucho mayor que él, a alguien mucho más grande que él. Su figura nos apunta a Cristo. Eso es lo importante de este hombre enigmático. Su figura nos apunta a Cristo. Entonces, lo que yo quiero decir desde el inicio es que Melquisedec no es Cristo. Melquisedec no es Cristo. Es un tipo de Cristo, pero no es Cristo. Ahora, ¿qué significa que sea un tipo? Y yo quiero leerles una definición que les va a ayudar no solo en este estudio, sino a lo largo de nuestra lectura bíblica. Un tipo es una persona, evento o cosa en el Antiguo Testamento que prefiguraba o simbolizaba una realidad mayor y futura que se cumple en el Nuevo Testamento, conocida como antitipo. Y uno dice antitipo, y en realidad lo que te quieren dar a entender con antitipo es contraparte. Es un tipo, un antitipo, y sería una contraparte. Por ejemplo, Adán es un tipo, Jesús sería el antitipo. Adán es un tipo, ya que Adán, como el primer hombre, representa al hombre en su caída. Jesús es el antitipo, o sería el segundo Adán, porque representa al hombre en su redención. Entonces sería el antitipo. Entonces un tipo y un antitipo, o contraparte, o sombra o consumación, como quieran llamarle, nos va a ayudar a ver cómo Dios ha revelado progresivamente su palabra de salvación a través de la historia. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un tipo de Cristo. Un personaje histórico que nos debe hacer pensar en Cristo. Por ende, si bien vamos a hablar de Melquisedec y su figura histórica, o lo poco que se sabe de ella, este estudio que vamos a realizar el día de hoy, indudablemente debe llevarnos a ver claramente a Cristo. De eso se trata hoy. Debe ver claramente a Cristo hoy. Porque Cristo está en todo. Así que vamos a dividir el sermón en dos puntos. ¿Quién era Melquisedec? Y el segundo punto es la grandeza de Melquisedec. Vamos al primer punto del sermón. ¿Quién era Melquisedec?
lo primero que quiero hacer es recordarle algunas cosas de la carta. En la carta de los Hebreos, deben saber que el tema del sumo sacerdote es recurrente. Desde el inicio en Hebreos 2, por ejemplo, el autor presenta al Señor Jesucristo como aquel sacerdote que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se acuerdan? De manera que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y esta sería la primera vez que se menciona el sacerdocio en la carta de Hebreos, que no deberían tomarlas, hermanos, como un hecho aislado, sino como un punto de partida donde después va a permear toda la carta este tema, porque este es un tema central en la carta de los Hebreos, el sacerdocio de Cristo. Por ejemplo, al final del capítulo 4, el autor nos recuerda que en Jesús tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo y nuevamente, pero sin pecado, invitándonos a ir confiados al trono de la gracia o osadamente al trono de la gracia, dado que Jesús nos abrió el camino. Además, en el capítulo 5, si recuerdan, el autor establece que un sacerdote a favor de los hombres debía ser otro hombre llamado por Dios. ¿Se acuerdan? Debía ser otro hombre llamado por Dios. Nadie podía ejercer ese cargo si no era por un llamado divino. Por lo cual establece las razones de por qué Jesús era un sacerdote aprobado y superior a Aarón. Menciona que Jesús era un hombre perfecto porque era un hombre sin pecado, llamado por Dios, que cumplió labores sacerdotales, por lo cual era superior a Aarón, porque era el Hijo de Dios. Y en segundo lugar dice, era superior por el orden sacerdotal al cual pertenecía. Por eso está escrito en Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 6, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ya de este momento, desde el capítulo 5, el autor deja en claro que el sacerdocio de Cristo no era del orden de los levitas, sino del orden de Melquisedec por juramento eterno, como estaba profetizado en Salmo 110, 4. Y miren lo que dice en los versículos 10 y 11. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y acerca de esto tenemos mucho que decir, y me amparo en esto, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Quiere decir que el autor venía así, hermanos, sobre el sacerdocio. Y cuando parecía que iba a abordar por completo este tema, hace una pausa, hace un paréntesis, para introducir una advertencia solemne sobre ser tardos para oír, y habla sobre el destacamiento espiritual, llamándolos a avanzar a la perfección. Lo hace con palabras muy duras, pero con un objetivo claro: afirmarlos y recordarles la obra de la salvación que han experimentado y de la esperanza firme y segura que les sostiene. Pero una vez terminada su exhortación consuelo, voy a llamarla así, y regresa al tema que tiene mucho que decir. Miren lo que dice el 6:18 al 20. Para que por dos cosas inmutables, y anoten ese dos,
dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Imposibilidad. Dios no puede mentir. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y anoten, y esto le va a servir. Con esta sería la cuarta vez que se habla de sacerdocio y la segunda vez que nombra la orden que le da derecho a ser sacerdote, que es la orden de Melquisedec. Y el objetivo del autor era mostrarnos con esto que el fundamento de nuestra salvación o el fundamento o la seguridad de nuestra salvación como creyente se basa en dos juramentos inmutables. Dos juramentos inmutables. El primero, la bendición a Abraham y todo lo que implica eso. Y el segundo, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Juramento eterno, sacerdote eterno, y ahora mismo traspasó los cielos y está intercediendo por todos nosotros. Entonces, a partir de aquí, hermano, era necesario hacer este recuento para que entiendan que el autor entra en lo que denomina alimento sólido. A partir de aquí se entra en el alimento sólido. Alimento sólido. Que inicia desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, donde va a explicar con detalle el orden sacerdotal del nuevo pacto. Entonces comienza por lo elemental. Y siempre lo elemental es poner el fundamento. Lo elemental siempre va a ser poner un fundamento. Y lo primero que hay que responder es ¿quién es Melquisedec? ¿O quién era Melquisedec? Hebreos 7 del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Lo que hace el autor, hermanos, en esta porción es citar el relato histórico de Melquisedec. O sea, pasa de Salmo 110:4, pasa a Génesis 14. Y es de allí de donde extrae todos estos datos que vamos a comenzar a analizar. El primer dato que vamos a analizar es el nombre de Melquisedec. El nombre de Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa mi rey es justicia o rey de justicia. Melqui significa mi rey. Sedec significa justo. Por lo cual el autor a los hebreos lo interpreta como rey de justicia. Pregunto, cuando ustedes escuchan rey de justicia, ¿en quién piensan? ¿En quién? Rey de justicia, ¿en quién piensan? Claro, en el Señor Jesucristo. Isaías 32:1 dice: he aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y si uno analiza el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia de Israel, ni un solo rey hizo, y atiendan la palabra que dio, completa y plena justicia. Hay reyes que hicieron lo bueno, pero no completa
y plena justicia delante de los ojos de Dios. Pero Isaías nos dice que un rey reinará con plena y completa justicia. Es decir, que no cometerá un solo pecado contra Dios. Un solo pecado contra el Dios altísimo y vivo. Y solamente el que cumple eso es el Señor Jesucristo. El Rey de reyes y Señor de señores. Nadie más. Nadie más. Segundo dice Rey de Salem. Salem es el antiguo nombre de Jerusalén. Y Salem significa paz. Quizás les suene más familiar, más todavía por el contexto de algunos, cuando decimos que proviene de la palabra shalom. Miren lo que dice Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y atienda lo que dice, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, en resumidas, de Melquisedec no solo era rey de justicia, sino de paz también. Ahora, hermanos, estos dos nombres, rey de justicia y de paz, no fueron puestos en orden por casualidad. No hay nada en la Biblia que sea por casualidad. Todo es inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, si está en ese orden, tiene una finalidad teológica. Y la finalidad teológica es que entendamos que sin justicia no puede haber paz. Y quiero que piensen en el sistema sacrificial ahora mismo. Una vez al año. Esa prefiguración. Sin justicia no puede haber paz. Un reino que no tiene justicia es un reino que no tiene paz. Donde hay desorden, pecado y rebeldía contra Dios, donde hay injusticia, no hay paz. Pero si hay justicia, hay paz. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice Spurgeon, en la ejecución del plan de la salvación, Jesús satisfizo la ley, tanto mediante su vida como mediante su sufrimiento. Piensen en el sistema sacrificial, hermanos. Les ruego que hagan eso. En la ejecución del plan de salvación, Jesús satisfizo la ley tanto mediante su vida como mediante su sufrimiento, no remitiendo un céntimo de la deuda, sino que la pagó por completo y obró también la paz al reconciliar a los hombres con Dios. Y en la aplicación de la salvación, primero Él perdonó, justifica y purifica antes de plantar la paz, la pureza y la piedad. Porque la piedad, la pureza y la paz, todas van juntas.
Y en su trato general con el mundo, dice Spurgeon, Dios exhibirá con los malvados su justicia, pero con sus santos, por medio de Cristo, que satisfizo su justicia, paz, profunda paz de los cielos. Rey de justicia y paz. Ya comiencen a ver a Cristo. Tercero, dice sacerdote del Dios Altísimo. Cuando usa esta expresión, cuando leemos esta expresión, inclusive tenemos que irnos a Génesis 14 y debemos decir que en los tiempos de Abraham, y lo que hemos estudiado Génesis, sabemos que aún había vestigios de la verdadera oración a Dios. Por eso dice Moisés que Melquisedec bendijo a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Estas palabras demuestran que Melquisedec mantenía aún la adoración original del paraíso, cuando los hombres creían en un solo Dios verdadero. Además, el hecho de que Moisés lo registre como sacerdote del Dios Altísimo, o en el original, el Elión, marca la pauta que habría que diferenciarlo de los demás sacerdotes paganos, porque en ese tiempo había una paganería enorme, inclusive había sacerdotisas. Entonces Melquisedec era un verdadero sacerdote de Dios, y el certificado de eso es que Abraham lo reconoce como tal, por eso le da el diezmo del botín para honrarlo. Y este es el punto que quiero que consideren en esta parte. ¿Quién es el primer sacerdote nombrado en las Escrituras? ¿Melquisedec, Leví o Aarón? ¿Quién fue? ¿Quién? Melquisedec. Y fue mucho tiempo antes que la ley mosaica. Ese dato tienen que manejarlo. Fue antes que la ley mosaica. Cuarto, el doble oficio de Melquisedec. Era rey y sacerdote. Es interesante que exista un hombre con estos dos oficios, que aparte de ser ordenado rey de Salem, también fuera sacerdote del Dios Altísimo. Más aún porque la ley de Dios estableció que los sacerdotes no podían ejercer oficios de rey, ni los reyes podían ejercer oficios sacerdotales. Por eso la gran ofensa, por ejemplo, cuando leen el Antiguo Testamento, Saúl hizo una gran ofensa cuando ofreció sacrificio porque él era rey y no sacerdote. La misma cosa pueden encontrar con Usías en 2 de Crónicas 26, cuando usurpó atribuciones sacerdotales. Pero lo increíble es que de este personaje se nos dice que es un rey y sacerdote a la vez. Rey y sacerdote a la vez. Ahora, lo importante que entiendan es que en el Antiguo Testamento, en casi todas las profecías sobre el Mesías, se nos dice claramente que las características del Mesías es que tendrá estos dobles oficios, de rey y sacerdote. Entonces, estos dos oficios que tenía Melquisedec apuntaban y prefiguraban al Mesías. O sea, apuntaban a Cristo. Quinto, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días o fin de vida, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y hermanos, de entrada le digo, no tomen esto en forma literal, porque lo que se está estableciendo aquí es una comparación con el sacerdocio levítico. Porque para ser un sacerdote del orden levítico había que comprobar tu ascendencia, y tu sacerdocio podría durar 30 años. Por ejemplo, en la época de Esdras y de Nehemías, basado en la ley, ellos determinaron que solo los descendientes de Aarón
podían servir como sacerdotes para el sistema sacrificial. Ellos lo determinaron. Sin embargo, de Melquisedec se dice que no tenía padre ni madre. No tiene padre ni madre. Y hermanos, les reitero, esto no significa que este hombre salió de la nada, o que era un ángel, o que era una cristofanía, o que era un extraterrestre. Esto no significa esto. Lo que sí significa es que este hombre no tenía una genealogía. Anótenlo. No tenía una genealogía. Este hombre no tenía una genealogía. No tenía una genealogía, no tenía un registro histórico. No hay nada de él. Y como dato no menor, ¿se recuerdan lo que estudiamos Génesis? En el libro de Génesis hay 10 genealogías o Toledot y no aparece en ninguna de ellas. Y además se nos dice sin principio de vida o fin de vida. No porque no haya nacido y no porque no haya muerto, sino que al no tener los datos, porque no se tiene genealogía, no se puede saber eso. O sea, te está diciendo, no disponemos información de Melquisedec. Miren, para un judío que estaba muy familiarizado con este tipo de argumento de genealogía y tribu, ellos sabían muy bien lo que debía contener cada una de ellas. Ellos al leer un pasaje como este, tomaban muy en cuenta tanto lo que estaba incluido como lo que estaba ausente. Ellos miraban lo que estaba incluido y lo que estaba ausente. Es por eso que el autor lo que hace es extraer de la falta de información, o sea, de lo que está ausente, o sea, de la ausencia de la genealogía de Melquisedec, una ilustración para hablar de la persona de Cristo. De la ausencia de la genealogía de Melquisedec, extrae una ilustración para hablar de Cristo. Por eso dice que fue hecho semejante al Hijo de Dios. Que por cierto, con esto declara o cae por tierra que la idea de que sea un ángel o una cristofanía. Era un hombre histórico. Dice hecho semejante para hacer un paralelo. Para hacer un paralelo de alguien que no sabemos hasta cuándo fue su sacerdocio, para hablar del tipo de sacerdocio que Cristo tiene. No podemos determinar el sacerdocio, cuánto duró el sacerdocio de Melquisedec, para hablar del tipo de sacerdocio de Cristo. O sea, el concepto que el autor quiere que extraigamos y retengamos de esto es el concepto de eternidad. Saquen eternidad. Y esta es la característica de Melquisedec que prefiguraba a Jesucristo. ¿Quién es eterno? Y que su sacerdocio es por juramento eterno. Le voy a leer una versión de la Biblia que esclarece el punto, que es la Biblia latinoamericana. No se menciona ni su padre ni su madre. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Eso te está diciendo. Finalmente esta expresión permanece sacerdote para siempre es una expresión que el autor extrae de Salmo 110 y no de Génesis 14, donde dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, no es Melquisedec, sino el sacerdocio del Mesías, que es según el orden de Melquisedec, el que será eterno. Sexto, dice que recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo, y el autor hace mención del relato de Génesis 14. Los indigentes de la coalición de reyes capitaneados por Kedorlaomer. Estos reyes invadieron varios lugares, entre ellos Sodoma. Y en Sodoma se encontraba Lot, que es el sobrino de Abraham.
quien terminó siendo secuestrado por ellos. El relato bíblico lo que dice es que Abraham juntó 318 soldados y cuando localizó a estos captores de su sobrino, les cayó por la noche en una emboscada y recuperó a Lot. Y cuando volvía de esa victoria, le sale al paso Melquisedec. Entonces, dice el relato de Génesis 14, 18 al 20, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio los diezmos de todo. Voy a hacer dos preguntas sobre este último tema para entrar al segundo punto de nuestro sermón. Hermanos, ¿por qué Abraham, siendo tan poderoso, da los diezmos al Melquisedec si aún no había una ley que lo obligara a hacerlo? ¿Alguien alguna vez ya le preguntó eso? Recuerden, no había ley escrita ahí todavía. ¿Acaso Melquisedec es superior, por eso recibe ofrenda y encima bendice a Abraham? Dos preguntas. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto del sermón: la grandeza de Melquisedec. Entonces, hasta el momento lo que vimos es que Melquisedec es un personaje histórico que sirve de ilustración de Cristo y que su sacerdocio es una línea diferente que la de Levit. Pero a mi modo de ver, la parte central o el corazón de la enseñanza de esta porción es la que vamos a tocar ahora, la que viene a partir del versículo 4. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec se salió al encuentro. Entonces el autor lo que quiere que notemos es la grandeza de este hombre misterioso. Hermanos, quizá no sepamos su genealogía, no sepamos la fecha de nacimiento, ni quiénes fueron sus padres, ni cuándo murió, pero sí sabemos algo: era grande. No era uno más del montón, porque aún Abraham lo reconoció, dándole diezmo del botín y recibiendo bendición de parte de él. Hermanos, Abraham es uno de los personajes más grandes para los judíos, como para nosotros los cristianos. Abraham es el patriarca de Israel, ¿verdad? Es el padre de la fe. La Biblia se refiere a él como el amigo de Dios. Y es el receptor de las promesas, ¿cierto? Dios dice por boca del profeta Isaías: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Entonces Abraham, junto con Moisés, David y Salomón, eran grandes. Pero el argumento del autor era que Melquisedec era aún más grande que todos ellos. ¿Qué? De este hombre que no se sabe casi nada superior a Abraham.
Sí, hermanos. Eso es lo que te está diciendo el autor de la carta a los hebreos. El Espíritu Santo inspiró a este autor desconocido para destacar a Melquisedec por encima de todos ellos. Miren, hermanos, cuando yo estudié esto por primera vez, quedé impactado. ¿Se imaginan? Y por favor pónganse en los zapatos de un lector original. ¿Se imaginan un lector original con el trasfondo judío que Abraham era su héroe y de repente viene alguien y te dice Melquisedec es superior? Un perfecto desconocido superior a Abraham. Y el autor empieza a desarrollar su argumento y el por qué lo dice. Cuando el patriarca volvía de la victoria de los reyes, aparece uno más grande que él. Y el autor a los hebreos quiere que captemos esta idea. Fue Abraham el que le dio los diezmos a Melquisedec y fue Melquisedec quien bendijo a Abraham. Y atiendan esos dos datos. Abraham da el diezmo, Melquisedec es el que bendice. Lo bajo aún más. Es como si dijera a sus oyentes: si el patriarca, padre de la fe y amigo de Dios, le dio los diezmos y recibió bendición de parte de este hombre, ¿se imaginan la grandeza de Melquisedec? Porque si Abraham, siendo tan grande, honró a Melquisedec con sus diezmos y es bendecido por él, por lógica, Melquisedec era más grande, era mayor. Es decir, en ese momento de la historia, Melquisedec tenía más cercanía con Dios que Abraham, por eso podía impartirle una bendición. Y por eso Abraham lo reconoce honrándolo con su diezmo del botín. Nadie lo obligó a diezmar, no había ley que lo obligara a hacerlo. Es su reconocimiento a la superioridad y la necesidad de honrarlo. Dice un comentarista: si bien las costumbres y cultura varían en cuanto al modo de diezmar, no tenemos dificultad en entender que el que recibe el diezmo, Melquisedec, es superior al que da el diezmo, Abraham. Reitero, por un instante intenten ponerse en los zapatos de los lectores originales. No le quedaba otra que reconocer la superioridad de Melquisedec. Más aún porque conocían el mandamiento sobre el diezmo. Doblemente impactante. Continúa el autor a los hebreos con su argumento diciendo: la ley demanda que los sacerdotes recauden el diezmo. Citando Números 18, 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Unos versículos más adelante, en el 28, se dice: así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. El levita por ley debía recaudar los diezmos del pueblo, y en caso de ellos estaban entre iguales, pero a su vez de lo que recibían debían apartar el diezmo para Aarón. Pero en este caso, Melquisedec Abraham se está hablando que hay uno que es mayor que otro. Uno que es mayor que otro. Y nuevamente, hermanos, nuevamente el problema aquí para entender es la barrera cultural. No nos permite ver de todo ni apreciar el impacto de que esto significa. Para un judío esto es impactante, es como una bomba de destrucción masiva. Porque si recuerdan, muchos de los oyentes estaban dudando en volver al judaísmo por el tema del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan?
Quizás el problema más grande de la duda, quizás el problema más grande que haya conseguido que muchos hayan apostatado y otros estén dudando de la fe, sea el punto del sumo sacerdote. Y deben atender eso, porque si recuerdan, hemos hablado mucho de ese tema. Y al oír esto, habrán entendido un impacto como una bomba. Esto habrá sido fuertísimo. Es como si alguien te diga, vas a retroceder al sacerdocio, que ni se compara con Melquisedec. No le da la talla, no le llega al tobillo. No sé ni cómo expresarlo, hermanos. Es incomparable. Ni siquiera se llama volver atrás. Es una necedad total. Por eso es una locura. Es cambiar lo superior por lo inferior. El punto es que los miembros de la tribu de Leví recibían diezmos del pueblo que eran hijos de Abraham, como ellos lo eran. Y su antepasado Abraham reconoció la superioridad de Melquisedec pagándole el diezmo. Y los levitas, como antepasado de Abraham, aún estaban en sus lomos cuando Melquisedec le salió a su encuentro. Por eso nos dice que Leví pagó a Melquisedec diezmo. Si no, ¿cómo sería posible eso? La única explicación es que Abraham actuó de representante y en Abraham estaban representados Leví y su descendencia. Dice un comentarista, el uso del nombre Leví ha de ser entendido en modo figurado, ya que Leví mismo no recaudó diezmos. Sus descendientes lo hicieron. Y además, el que dio diezmos a Melquisedec actúa como representante. Representaba a la tribu de Leví que fuera designada para recaudar el diezmo. O sea, Abraham representaba al sacerdocio levita, a quien se le confiaba la tarea de recaudar los diezmos del pueblo. Y en tal capacidad, Abraham ofreció su diezmo a Melquisedec. Y atiendan esto. Entonces, la idea es que el sacerdocio levita rindió en Abraham homenaje al sacerdocio de Melquisedec. Lo que señala finalmente que el sacerdocio de Melquisedec, por ende, el sacerdocio de Cristo por encima de Aarón, es superior. Jesús es superior a Aarón. En Abraham estaba Leví y le rindió honor a Melquisedec. Y Jesús es de la orden de Melquisedec por juramento eterno. Y el sacerdocio levítico le rindió honor. Jesús es superior. ¿Se imaginan escuchar eso? ¡Qué impactante! ¡Qué argumento! R.C. Sproul dice, le agradezco al hermano que me pasó esto. Una persona da diezmo al mayor o al menor. ¿Y quién bendice a quién en una situación así? En las categorías judías, el que da la bendición es superior al que la recibe, y el menor le da el diezmo al mayor. En términos, entonces yo digo que en términos de lo que venimos estudiando, Abraham diezma a Melquisedec y por ende Melquisedec es superior. Y Melquisedec bendice a Abraham, por ende Melquisedec es superior. Ahora continúa Sproul diciendo, si Abraham es el padre de Isaac, y Isaac es el padre de Jacob, y Jacob es el padre de Leví, ¿quién es mayor? ¿Jacob o Leví? La respuesta es Jacob. ¿Quién es mayor? ¿Jacob o Isaac?
Isaac. ¿Quién es mayor, Abraham o Isaac? ¿Quién? ¿Quién le parece? ¿Abraham o Isaac? Muy bien, Abraham. Bueno, si Abraham es mayor que Isaac, y Isaac es mayor que Jacob, Jacob es mayor que Leví. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es mayor? ¿Abraham o Leví? Vamos, respondan, ¿quién es mayor? Abraham. Y si Abraham es mayor que Leví, y Melquisedec es mayor que Abraham, ¿quién es mayor? ¿Leví o Melquisedec? Por lo tanto, queridos hermanos, el orden de Melquisedec es una orden más alta que la de Leví. De modo que el sumo sacerdocio del Señor Jesucristo es superior al sacerdocio de Aarón. Y este es el punto central de esta porción. Cristo es superior a Aarón. Cristo es superior a Aarón, tu gran sumo sacerdote. Aquel que traspasó los cielos es superior. En conclusión, lo que el autor de la carta a los hebreos nos dice es que Dios decidió registrar en su palabra la vida de Melquisedec, tanto en Hebreos como en Génesis 14, para hacerlo semejante al Hijo de Dios, es decir, no igual, semejante, como un modelo que apuntaba a Cristo. El propósito era registrarlo de tal manera que modelara algún aspecto de la vida y obra del Señor Jesucristo. Por eso su entrada y salida fueron súbitas. No porque fuera un ángel, o como vimos, no porque era una cristofanía, porque como dijimos era un nombre histórico que tuvo padre y madre, sino que sus datos no fueron registrados con el objetivo de apuntar al verdadero Melquisedec, que no tiene comienzo y fin. También en su nombre, porque el Señor Jesucristo es el Rey de justicia, como está escrito, y vayan conmigo a Jeremías capítulo 23, versículo 6. Jeremías 23, 6. Dice la palabra del Señor: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiada. Y este será su nombre con el cual le llamarán, ¿cómo? Jehová, justicia nuestra. Él es el Rey de justicia, pero también es el Rey de paz, que de ambos pueblos, dice la Escritura, hizo uno solo. Indicando de esta manera, hermanos, que reinará, traerá paz verdadera y duradera. Primero tiene que haber justicia para que haya paz. Por eso, abran sus Biblias también en Efesios 2 y vamos a leer el 14 al 16 y miren lo que dice. Porque primero tiene que haber justicia, recuerden, justicia. Y la justicia trae paz. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, miren, haciendo la paz, y mediante la cruz, donde Dios hizo justicia, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Por eso Jesús dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero también se registra ese doble oficio de rey y sacerdote que se encuentra en el cumplimiento pleno en Jesucristo, que es Rey de paz y sumo sacerdote eterno. O sea que esta tipología resalta la superioridad y la eternidad del sacerdocio de Cristo, subrayando su papel crucial en la redención y reconciliación nuestra con Dios. Sin Cristo no hay justicia y no hay paz. Por eso es el único camino, verdad y vida. Sin Cristo no hay justicia y paz. Solo por medio de la cruz seremos reconciliados con Dios. Sin Cristo no hay paz. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? Lo primero, humildad. Le diría, hay que tener humildad. La disposición de Abraham, un hombre tan superior, para diezmar a Melquisedec muestra su humildad y obediencia a Dios. Nosotros también debemos mostrar humildad al obedecer los mandatos de Dios, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Él. Y lo primero que te preguntaría en esta mañana es: ¿estás viviendo con humildad y obedeciendo a Dios en todas las áreas de tu vida? La segunda cosa que quiero que apliquemos en nuestras vidas es la eternidad. Este hombre sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, nos lleva a la reflexión sobre la eternidad y nos recuerda que nuestra vida en Cristo tiene un propósito eterno. Debemos vivir entonces con una perspectiva eterna. Si tenemos un propósito eterno, debemos vivir con una perspectiva eterna, invirtiendo en cosas que tienen valores eternos. Consideren entonces: ¿estoy dedicando mi tiempo y recursos a cosas que tienen un impacto eterno? ¿Sí o no? ¿O estoy abocado en cosas efímeras que no tienen provecho alguno? En tercer lugar, fortaleza en la fe. La bendición de Melquisedec sobre Abraham, que tenían las promesas de Dios, nos enseña a mantenernos fuertes en la fe, confiados en que Dios cumple sus promesas. Y les invito a que vayan a leer en sus casas Génesis 14 y vean lo que pasa, porque el primero que quiso hablar con Abraham fue el rey de Sodoma, que se llamaba Vera, que significa malo. Pero la intersección primera es como súbita de Melquisedec, quien bendice a Abraham y luego se encuentra con Vera. Entiendan, hermanos, que esa prueba era una de las pruebas que le estaba capacitando a Abraham finalmente para entregar a su hijo después en holocausto, al padre de la fe. Una prueba más. Confío en el Señor. Les pido que vayan y miren. Cuando dicen, yo he dicho al Señor que nada de lo que yo tenga aquí voy a tomar, para que vos no digas que yo he engrandecido a Abraham. Prefiero que lleves todo esto antes que digas que mi Señor no es aquel que a mí me sostiene. Llévatelo todo. Llévatelo todo. Entonces estoy fortaleciendo en mi fe y confianza en las promesas de Dios, a pesar de las circunstancias.
llévatelo todo. Cuarto, autoridad. Así como Melquisedec representa una autoridad que trasciende lo temporal, debemos reconocer la autoridad eterna de Cristo en nuestras vidas. Y esto significa someter nuestras decisiones y acciones a su señorío. Entonces reflexionemos juntos. Reconozco y someto cada área de mi vida a la autoridad de Cristo. Así también diría yo que las acciones de Abraham al dar diezmo al Melquisedec demuestran o denotan un respeto por la autoridad espiritual. Nosotros también debemos respetar y honrar a aquellos que Dios ha puesto en posición de liderazgo espiritual en nuestras vidas. Así que te pregunto, ¿cómo estoy demostrando respeto y apoyo a mis líderes espirituales? Yendo con la autoridad, padres de familia, así como Melquisedec bendijo a Abraham, quien tenía las promesas, los padres tenemos la autoridad y la responsabilidad de bendecir a nuestros hijos y de guiar a nuestras familias a la promesa de Dios. Así que les pregunto, ¿están ejerciendo su autoridad y sacerdocio en su familia? ¿Están siendo de bendición para su familia? Y finalmente, si alguien no conoce al Señor Jesucristo, amigo, se nos presenta a Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y es una figura que combina dos roles, rey y sacerdote. Y algo que evidentemente, como venimos explicando, prefiguraba a Jesús. Jesús, que es el rey de paz, nuestro sumo sacerdote eterno, que no tiene principio y fin, que es eterno, que es inmutable, su autoridad es suprema. Pero quiero decirte algo, porque me ha pasado a mí. ¿Te has detenido alguna vez a considerar quién es Jesús realmente? Jesús, hermano, amigo, no es una figura histórica, nada más. Jesús no es una figura histórica. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el único camino a la paz verdadera y duradera. Vemos que Abraham, el patriarca de la fe, reconoció la grandeza de Melquisedec al darle los diezmos y recibir su bendición. Esto subraya que incluso las personas más respetadas y admirables necesitan reconocer su necesidad a algo más grande. Todos necesitamos reconocer a alguien más grande. Todos nosotros, hermanos aquí presentes y amigos aquí presentes, todos debemos reconocer que somos imperfectos y pecadores. No hay ni uno solo que no pueda decir lo contrario. Todos separados de Dios por nuestras propias acciones. Y amigo, te pregunto, ¿te has dado cuenta de tu necesidad de algo más? De algo más grande y perfecto en tu vida. Todos estamos separados de Dios. Por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Pero hay una buena noticia. La buena noticia es que Dios en su amor y misericordia ha provisto un camino para reconciliación. Una reconciliación con Él. Ese camino es Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, tomando sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, resucitando al tercer día, venciendo a la muerte.
y al pecado. Así que te invito a reconocer tu necesidad de perdón y salvación. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te sientas de Dios, Él está dispuesto a recibirte y transformar tu vida. Arrepiéntete y cree. Porque la Biblia dice en 1 Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntete. No dejes pasar más tiempo. Mañana puede ser tarde. Vamos a orar. Señor, sea engrandecido tu nombre. Te damos gracias. Gracias te damos porque hoy pudimos aprender de tu palabra, conocer más de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta tipología de la cual pudimos aprender aún más de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Gracias te damos por la cruz, esa cruz inmerecida. Realmente, Señor, gracias. Estamos agradecidos, Señor. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, nuestro deseo es que toque su corazón como hiciste con el nuestro. En verdad, Señor, si tú no nos traías, nosotros no hubiésemos venido. Nosotros somos conscientes de eso. Sabemos que no hay nada en nosotros que sea superior a nadie. Al contrario, sabemos que si hemos estado aquí, es tu gracia, misericordia y favor. Te ruego, Señor, que esta enseñanza haya calado hondo en los corazones. Que, Señor, traiga frutos dignos de arrepentimiento y conforme a glorificar tu nombre. En el nombre del Señor Jesús.